Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto estas hermosas flores gigantes que están perfectas para las que les gusta decorar juegos de baño, tapetes y cosas así. Para esta lo que necesitamos son aproximadamente unos 35 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Unimos en la primera con un punto deslizado y nos queda un círculo. De ahí levantamos 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos con punto bajo y nos queda una argolla. Volvemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo unimos acá donde comenzamos. Y nos queda así. Un círculo en el centro y 2 argollas en los costados. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Lo unimos aquí en el centro de la primera argolla con punto bajo. Ya tenemos una. Volvemos. 5 cadenas, lo unimos en el centro de la segunda argolla y ya tenemos 2 y terminamos con las últimas 5 cadenas que las vamos a unir aquí donde comenzamos con punto bajo. Entonces tenemos en el centro del círculo 2 argollas aquí a los lados y 3 en la parte de encima. Se ve un poquito así como enredado, pero no lo es. Nos pasamos a la primera argolla con punto bajo y levantamos 4 cadenas. Hacemos 1, 2 lazadas y comenzamos a hacer dobles puntos altos. Pasamos por 2 y cerramos. Contando las cadenas tenemos 2. Volvemos doble vuelta en el gancho, pasamos por 2, cerramos. Ya tenemos 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer un total de 6 dobles puntos altos contando las cadenas en el mismo espacio. Y ahora bajamos con 1, 2, 3 y 4. Subimos con 4, bajamos con 4. Y en el mismo espacio hacemos un punto abajo para cerrar ese primer pétalo. Nos pasamos a la siguiente argolla, también con punto bajo. Y comenzamos nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenas de altura. 1 y 2 vueltas en el gancho. Y repetimos los 6 dobles puntos altos. Ya tenemos 1, contando las cadenas son 2. 3. 4. 5. Y es muy importante que los contemos, porque debemos tener la misma cantidad en todos los pétalos para que se vean parejos. Aquí ya tenemos 3 y 6. Ahora las 4 cadenas que las cerramos con el punto bajo en el mismo lugar. Y ya tenemos el segundo pétalo. Ahora vamos por el tercero y último. Comenzamos ahí con el punto bajo y subimos con las 4 cadenas
y repetimos exactamente lo mismo. Estos puntos que están aquí en el centro, estas dos argollas, las vamos a dejar para tejerlas hasta el final. Ahora vamos a continuar con el otro pétalo. Llegamos al final, terminamos con las 4 cadenas que las vamos a unir ahí con el mismo punto bajo y ya completamos el último pétalo. Son 3 en total. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Esta es la parte del frente de la flor, esta es la parte de atrás. Que vamos a hacer justo en el centro del pétalo, metemos así el gancho y unimos esa cadena. Nos queda así. Esto es para la siguiente vuelta de pétalos. Ya tenemos uno en el centro del pétalo. Volvemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora lo unimos en el final del pétalo. En el centro y en el final. Aquí está el final. También con punto bajo. Y tenemos 2 argollas por pétalo. Al final terminamos con 6. 2 en este. Ahora volvemos 5 cadenas. Nuevamente en el centro del pétalo. En el punto número 7, justo ahí en el centro, hacemos el punto bajo. Ya tenemos esa argolla de ese pétalo. Ahora nuevamente 5 cadenas y las unimos en el final del pétalo. Ya tenemos 4. Ahora vamos a completar las otras 2. Cuando lleguemos al final, unimos donde comenzamos con un punto deslizado, cortamos la hebra para cambiar el color y hacemos el nudo. Este hilo que nos sobra lo vamos a ir escondiendo. Si volteamos esto así, vamos a cortar también este para que no estorbe. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 argollas. 2 por cada pétalo. Ahora tomamos el próximo color. Esto es la parte de atrás de los pétalos. Este es el frente, acuérdense. Nos vamos a conectar aquí. Lo podemos así mover hacia enfrente para que sea mucho más fácil. Vamos a comenzar en este donde está el hilo para de una vez irlo escondiendo. Hacemos el nudo. 1, 2, 3 y 4. Doble lazada y comenzamos a hacer dobles puntos altos. También vamos a hacer 6. Ya tenemos 2. 3. 4. 5. Y 6. Si ustedes le quieren hacer más, no hay ningún problema. Pueden hacerle 7 u 8, pero yo los estoy haciendo la primera y la segunda vuelta con 6. Entonces ahora bajamos con las 4 cadenas para completar el número 7 cuando hacemos el punto bajo. Y ya nos quedó así el pétalo de color blanco. Ahora nos pasamos a la siguiente argolla, igual con un punto bajo y subimos con las 4 cadenas. Volvemos a hacer doble lazada y completamos 6 contando las cadenas del inicio. Doble lazada, pasamos por 2 y cerramos. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 4, 5 y 6. Nuevamente 4 cadenas. La cerramos en el mismo espacio con punto bajo y ahora punto bajo para pasar para el siguiente. Así nos va quedando esta segunda vuelta de pétalos blancos. Vamos a completar los otros 4 y regresamos.
Terminamos el último pétalo, bajamos con las 4 cadenas, lo unimos con el punto y luego vamos a hacer un deslizado aquí. Nos va quedando algo así. Ahora venimos de nuevo, lo volteamos por la parte de atrás, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y los vamos a estar uniendo al final de los pétalos. Ahí tomamos y hacemos el punto bajo. Tenemos una argolla detrás del pétalo. Volvemos con 6 cadenas. 6 cadenas y lo unimos de nuevo al final del pétalo. Al final vamos a terminar con 6 argollas, una detrás de cada pétalo. Nuevamente 4, 5, 6 cadenas y al final del pétalo, justo ahí en el centro, hacemos un punto bajo. Continuamos hasta que lleguemos al final, unimos con el punto deslizado, completamos las 6 argollas y cortamos el hilo para cambiar nuevamente de color. Terminamos las 6 argollas, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, una por cada pétalo. Y ahora vamos a tomar el último color y lo voy a colocar ahí donde tengo el hilo para de una vez esconderlo. Tomamos el hilo, lo pasamos y hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, porque ahora vamos a hacer los pétalos un poquito más grande y los vamos a hacer triple. Entonces hacemos 1, 2 y 3 vueltas encima del gancho. Venimos aquí a la base, sacamos, pasamos por 2, por 2, por 2 y cerramos. Y miren la altura que nos queda el pétalo. Volvemos 1, 2, 3. Vamos a la base. Pasamos por 2, por 2, por 2, cerramos. Ya tenemos 3. Y en este también vamos a hacer en vez de 6, 7 y las cadenas del final. Volvemos 3 vueltas en el gancho. Venimos a la base, pasamos 1, 2, 3 veces y cerramos. Ya tenemos 4 contando las cadenas al inicio. Pasamos una vez, 2 veces, 3 veces, cerramos. Tenemos 5. Y vamos a hacer 7, nos faltan 2. 6. Acuérdense de darle siempre las mismas vueltas al gancho, porque si no unos puntos le van a quedar más largos que otros. Aquí ya tenemos 3, 6, 7. Ahora bajamos con las 5 cadenas, que fue con las que subimos, y en el mismo espacio hacemos el punto bajo. Y ya tenemos el pétalo, que es un poquito más grande, pero es casi igual. Ahora sí voy a cortar ya estos hilos que estaba escondiendo para que no me estorben. Nos pasamos a la siguiente argolla, igualmente con un punto bajo y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 3 vueltas en el gancho y comenzamos a hacer los puntos triples, que pasamos 3 veces y luego cerramos. Nuevamente 3 veces en el gancho y pasamos 3 veces y cerramos. Así continuamos, completamos 7 puntos triples, bajamos con 5 cadenas, lo unimos en el mismo espacio y nos pasamos al siguiente. Llegamos al final, al último pétalo, cerramos ahí con las 5 cadenas y el punto bajo y luego nos vamos a pasar aquí pegadito a donde terminamos el primero para hacer el nudo final. Cortamos,
retiramos, hacemos el nudo y ahora escondemos el hilo por detrás del pétalo. Y lo que nos sobra también lo cortamos. Así nos va quedando esta hermosísima flor. Pero ahora, para terminar, vamos a hacer el centro. Y lo voy a hacer también en color blanco, pero ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Ahora vamos a buscar las dos argollas. Miren, este es el círculo central y estas son las dos argollas. Entonces vamos a tomar la argolla primera, ponemos ahí el hilo, hacemos el nudo y levantamos 3 cadenas, porque ahora vamos a hacer puntos altos. Dentro de esa misma argolla hacemos 1, 2 y de una vez vamos escondiendo el hilo. 3, 4. Yo voy a hacer aproximadamente unos 10 a 11 puntos. Aquí ya tenemos 6, 7. Ya voy a cortar este hilo para que no estorbe. Todos van en la misma argolla. 8, 9 y 10. Voy a colocar 10 porque ya se llenó esa argolla. Ahora solamente hacemos lazada y nos pasamos directamente a la otra argolla que está al otro lado. Y también hacemos lo mismo. Comenzamos a hacer puntos altos. Podemos hacer igual 10, 11, lo que nos queden bien en la argolla. No importa si es un poquito más o un poquito menos. Vamos a completar todos los puntos que nos quede en forma de un círculo. Completamos 12 en la siguiente. Ahora cortamos el hilo. Yo lo voy a dejar un poquito largo porque lo voy a utilizar para amarrar. Hacemos ahí el nudo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si quieren lo pueden cerrar así hecho un círculo, pero a mí me gustó más. Miren, colocamos esta punta así hacia el centro y la otra como dándole la vuelta. Y más o menos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto número 6 coloco ahí el hilo. Luego pasamos el gancho y el hilo hacia abajo. Y miren, hacemos un nudo en la parte de abajo. Entonces nos queda aquí en el centro como si fuera el centro de una rosa. Ahora sí venimos y acomodamos todos los pétalos que cuando los estamos tejiendo se mueven. Le vamos a dar la forma a todos los pétalos y miren qué hermosa nos queda esa flor. Es bastante grande. Miren, aquí tengo otra en color rosada. Se ven espectaculares para cualquier decoración. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.